Hola a todos y gracias por acompañarnos nuevamente en nuestro momento. Hoy tengo el gran honor de estar acompañada de una de las grandes figuras de Panamá que se ha dedicado a celebrar nuestra herencia africana. Y estar aquí en mi país para tener esta conversación tiene un mayor significado. Así que yo quiero que conozcan a Krishna Camarena Surgeon, que ha dirigido con tanto compromiso y dedicación a la Secretaría Nacional de Políticas y Desarrollo por el Afropanameño. Así que tirémonos al agua. Gracias por estar aquí. No, muchísimas gracias. Al contrario, Melissa, que hayas tomado este espacio, este tiempo, tu visita en Panamá y de invitarnos a tener esta conversación amena, muy amena, Sí. este diálogo, estos intercambios de lo que ha sido el trabajo dentro de la Secretaría y no solamente de ahí, sino de otros espacios donde hemos estado siempre trabajando a favor de esa línea, ¿no? Visibilizar a nuestros descendientes, afrodescendientes, a nuestros ancestros, nuestras ancestras, y que esperamos poder continuar en otros espacios este mismo trabajo. Así que muchas gracias. ¿Cómo no? El gusto es mío y espero que de todos quienes nos estén escuchando y viendo en este momento, yo tengo una curiosidad por comenzar por eh, la vida suya antes de estar en este ámbito del movimiento tan fuerte que tenemos en nuestro país para aprender sobre nuestra herencia. ¿Qué le inspiró a tener este interés por nuestra historia? Bueno, yo tengo lo primero que decir, que yo soy orgullosamente colonense, así que yo crecí en una cultura donde evidentemente la herencia africana estaba presente y ha estado presente y sigue presente. Sí. Y pues toda mi infancia, mis amistades, mis amigos, mis amigas del colegio, yo estaba en la escuela, en el colegio San Vicente, aprendiendo toda esa vivencia católica a través de un colegio de hermanas católicas, pero que dentro de la vida escolar, pues mis amistades, todos éramos pues colonenses todas, Sí. y esa solidaridad es algo que yo creo que debemos mencionar aquí, eso que te enseña en estos procesos de las escuelas católicas, a pesar de que en mi vida familiar también teníamos una diversidad religiosa. Mi abuela era metodista, así que, y toda mi parte materna, surgeon, era de Bocas del Toro. Así que el crecimiento en el hogar era justamente muy british, ese home training, ¿verdad? De que los proyectos, aprender a cocinar, aprender a tejer, aprender, y la solidaridad. Así que yo creo que todas esas cosas formaron en mi personalidad, ese amor a lo nuestro, Sí. al calor humano, al compartir. Y luego, pues, la vida nos trajo a vivir a la ciudad capital, con mi madre que decidió mudarse a Panamá. Eso fue otro aprendizaje. Y ya el caminar, esto nos llevó ya a nuestra vida universitaria. Nos preparamos primero como en la carrera de diseño gráfico, porque lo que yo quería hacer era bailarina, que de hecho empecé desde los 5 años en Colón, y ballet. Toda una vida. Toda una vida, pero no se pudo completar ese anhelo por cosas de la vida. Al fallecer mi mamá, mi papá, que era de Veragua, mire esa mezcla, decidió que no íbamos para Santiago, así que terminé la secundaria en Santiago. Y yo creo que todas esas experiencias y esos conocimientos con otros grupos de gente te va alimentando, Sí. ¿verdad?
Sí. Y cuando tú tienes este sentimiento de análisis, yo soy muy analítica, yo comienzo a buscarle conexión con algo. Ujú. El El por qué. por qué creo que eso quedó ahí. Así que cuando ya vengo a la universidad, pues hice mi técnico en diseño gráfico, pues luego abrieron afortunadamente la Facultad de Bellas Artes, así que pude completar esa parte profesional. Ujú. Y soy licenciada en Bellas Artes con especialización en danza. Fue matón, no lo voy a negar, porque esa primera experiencia titular universitaria Sí. teníamos que hacer todas las danzas: ballet, danza moderna, Todo. jazz, folclore, todo. O sea, realmente me gané bien mis galardones, me gradué. Y eso nos llevó, fíjate, nuevamente a Colón. Ajá. Nuevamente a Colón, y me tocó dirigir en la Escuela de Bellas Artes del Instituto Nacional de Cultura de Colón, que ahora es el Ministerio de Cultura, por 10 años. Así que yo creo que allí comenzar ese trabajo cultural con la Sí. comunidad Sí. nos llevó a que ahondáramos mucho más en toda esa vivencia, todas esas cosas buenas que hay en Colón y que no se transmiten afuera. Afuera solo se transmiten las cosas negativas que hay en todos lados, pero en Colón son las que se exaltan. Exacto. Y las cosas buenas, esas se quedan ahí abajo. Como Escuela de Bellas Artes, pues tuvimos ese contacto con las comunidades, con poder también generar dentro del centro ese amor por nuestras propias expresiones y hacer esa sinergia entre Ujú. todas las artes, porque ahí se enseñaba y se sigue enseñando artes plásticas, Ujú. danza, folclore, teatro y música. Todo. Así que lo que hicimos fue decir: señores, nosotros sí tenemos un programa que cumplir, sí hay que aprender de los músicos clásicos, Ujú. de la música erudita, pero vamos a trabajar con los Ujú. nuestros, vamos a trabajar con nuestros compositores. En la pintura sí tenemos que ver los bodegones, sí tenemos que saber de los grandes maestros de la plástica, pero empecemos a trabajar lo nuestro, y se logró que todas las áreas trabajaran exportando lo afro, Lo afro. exportando lo negro, exportando inclusive lo propio de Colón. Y eso fue maravilloso. Adicionalmente, en el año 2000 nace la Ley 9 del Ujú. 30 de mayo, que declara el 30 Día Cívico de la Etnia Negra a Negra. nivel nacional, y rápidamente, junto a dos grandes amigos, el profesor Ernesto Polanco y el señor Rastanini, Ujú. comenzamos a crear lo que se llamó la Comisión de la Etnia Negra de Colón. Y se abrió el compás a toda la comunidad, porque había que celebrar así, a viva voz, todo lo que era nuestra cultura, todos nuestros aportes, y comenzó toda una dinámica espectacular en el sentido de cómo la gente comenzó a sumarse al trabajo. Es contagioso. Sí, empezaron, las escuelas se fueron sumando, los Ujú. colegios se fueron sumando, las asociaciones cívicas se sumaron, las asociaciones de los artistas, los escritores, y eso fue maravilloso. Wow. Y a partir de ahí empezamos a reeducarnos. Esa es la palabra. A Reeducarnos. Porque, como te comentaba hace un momento, lamentablemente hay que decirlo, el sistema educativo nos ha enseñado a no ser negros, a no Correcto. reconocernos, Ujú. ¿verdad? Y teníamos que hacer ese ejercicio a la inversa, y empezamos entrando justamente a los colegios
haciendo conferencias, invitábamos personalidades negras de diferentes ámbitos. Allá estuvo en Colón la magistrada Graciela Dixon, el magistrado Harry Mitchell, artistas. Los llevamos para que los jóvenes vieran que se puede, ser exitoso, que se puede ser grandes profesionales aún de dónde es tu descendencia o ascendencia. Así que se hizo todo ese trabajo y bueno, ya ustedes saben que en Colón el 30 de mayo se tira la casa por la ventana. Viene que no es solamente el desfile, no es solamente la comida, sino todo ese proceso que se hizo de reeducación para fortalecer ese orgullo de ser colonense, de ser afrodescendiente. Y de ahí pues nos ha tocado seguir en diferentes vías, como lo ha dicho, educadora a nivel superior también nos toca. Así que evidentemente en Colón trabajé 7 años en la USMA dando una asignatura que era electiva, pero no era electiva, era la única. Así que todos los estudiantes tenían que dar folclore panameño y algo que quedó muy marcado es que sí vamos a conocer del folclore nacional, pero ustedes son colonenses, van a aprender sobre la cultura congo. No importa si eras musulmán, evangélico, asiático, indostán, porque en Colón tenemos todas esas mezclas. Todo. Una universidad como la Universidad Católica Santa María la Antigua, de extensión de Colón, pues ahí convergen muchas, y todos bailaron congo. Ay, qué belleza. Todos bailaron congo. Qué belleza. Y les quedó pues que como colonense, si usted le toca salir a representar su universidad, tiene que no olvidar que es la universidad y que es su provincia. Así que yo creo que todas esas cosas han ayudado a que vayamos cambiando la mentalidad y la narrativa y entender realmente, ir aprendiendo o reaprendiendo lo que somos como afrodescendientes. No somos lo que el amo colonialista inculcó y ha quedado. Los negros no somos ni indigentes, ni que no somos inteligentes, o que no tenemos alma, o que somos vagos, o que somos perezosos. Todo lo contrario. Porque el sistema de la trata transatlántica que trajo a miles y miles de hombres, mujeres, niños y niñas del continente africano, trajeron mano de obra que construyó las naciones americanas que tenemos actualmente. No podemos negar eso. Trajeron sus saberes ancestrales y fueron puestos a merced del colonialista. Y eso no lo podemos olvidar. Es interesante que estamos en el 2025 y todavía tenemos que hablar sobre lo mucho que hay que reaprender. Pero es necesario y afortunadamente más personas, no solamente en nuestro país, están abriendo los ojos. Y hay algo que pienso que está conectado a la pandemia. Yo creo que la pandemia nos dio globalmente visión 2020 sobre lo que ha estado pasando en comunidades oprimidas por siglos, ¿verdad? Nos vimos más profundamente y personas que no sabían o no querían saber lo que estaba pasando, lo tuvieron que ver. Todas las disparidades que existen, todas las formas de opresión, todas las estructuras que se han creado para que un sector privilegiado pueda continuar su vida como la visualizan. Así que se acabó eso y claro, eso va a causar que el opresor, como dicen, le dé motor
a su máquina por miedo. Así que este trabajo, esta labor que ha hecho usted y que han hecho tantas personas en nuestro país para concientizar, para reeducar, es esencial para nuestra sanación, para que no participemos en el maltrato, maltratándonos mutuamente, ¿no? Una cosa que se me quedó mientras la escuchaba es la idea de que de una experiencia a la otra, qué orgánico fue eso, ¿verdad? Convertirse en una educadora que se especializa en unir a la comunidad hablando sobre nuestra cultura, Así es. ¿verdad? Y así hemos llegado hasta este momento. Sí, la verdad que sí, todos esos procesos que la vida nos ha ido llevando, por supuesto, esa vida en conexión con diferentes organismos, diferentes instancias, diferentes personas, Sí. líderes, lideresas, Sí. evidentemente fue amasando, ¿verdad? Toda ese amor, porque yo lo veo así, lo hago con mucho amor, porque tal vez yo entiendo lo que soy y quisiera que todos los demás lo entendieran Sí. y lo apreciaran y lo defendieran. Pero ciertamente esto ha sido un proceso donde ha habido muchísima gente, de una manera o de otra, trabajando para levantar las voces, Sí. para las reivindicaciones, y ha sido un proceso no del 2000 para acá, ha sido un proceso de casi 70 años de gente por una razón u otra ha estado alzando las voces, Sí. reclamando Sí. ese reconocimiento, reclamando esa justicia social y reclamando ser visibilizados. Trabajamos en ello también, nos tocó ser parte de ese proceso y bueno, nos tocó el compromiso de dirigir a la CENADAP, la Sí. Secretaría Nacional de Políticas y Desarrollo para los Afropanameños, y trabajar en uno, lograr la institucionalidad de eso, porque la Secretaría fue, y no debemos quedarnos no solamente con la Secretaría, debemos avanzar, pero llegamos a tener una Secretaría dentro del engranaje gubernamental, es decir, una voz dentro del sistema estatal donde podíamos hablar y generar e impulsar políticas públicas a favor de los afrodescendientes. Y no fue fácil, porque había que hacer esa sensibilización entre instituciones para que se entendiera y por qué la CENADAP no es que ella trabaja por sí sola, ella lo que tiene que articular con todo el mundo, Sí. con todas las instituciones, con los organismos, con sociedad civil, para que logremos esa reeducación, logremos ese espacio, esa visibilización y sobre todo poder romper con esos sistemas estructural que hay de discriminación, racismo y perfilamiento. Entonces, primero había que trabajar en dar esa forma institucional y poder a través de ello entonces impulsar esas políticas. Sí. Así que el trabajo realmente siempre ha sido educativo. Siempre. Siempre ha tocado hacer esa dinámica de sensibilizar, como yo digo, siempre hay que poner a la gente a analizar, ¿sí? Para que el debate sea fluido y que no se oiga una sola voz, otra voz del otro lado, sino que podamos podamos abrir esas mentes y podamos abrir los entendimientos y reconocer nuestra vida tan rica que nuestros ancestros, nuestras ancestras y hasta el día de hoy hemos aportado y hemos dado a la construcción
de nuestro país, de nuestra nación. Somos parte de esa construcción y es importante que se reconozca. Así es, es esencial, diría yo, como Así el agua es. para la sopa. Así es. Hay algo que también quisiera explorar un poquito más, porque como artista hay un sentir muy especial con respecto a cómo expresar lo que se está viviendo por dentro, individualmente y como parte de una comunidad. Y claramente nos ha presentado varios ejemplos de cómo se hizo eso en esas instituciones académicas. Yo trabajo en una universidad de las artes y he tenido tantas conversaciones con artistas que hablan sobre su misión por medio de las artes, y algunos dicen, yo soy artivista. ¿Se consideraría artivista? Sí, definitivamente. Activista, educadora, promotora y además custodio de esas cosas que nosotros mismos vamos reconociendo y que vamos aprendiendo. Tenemos que ser custodio para que se pueda preservar y se pueda luego compartir y enseñar o reenseñar, aprender o reaprender. Entonces, sí me considero activista porque estamos al día. Todos los días estamos viendo dónde podemos hacer incidencia, dónde podemos tener una palabra, dónde podemos tener una acción, dónde podemos tener pues, un diálogo y que nos permita visibilizar, representar y abrir, sobre todo, a abrir los espacios, abrir los caminos, no solamente para mí o para los que estamos, sino los que vienen atrás. Así es. Y esos que vienen atrás tienen que venir fortalecidos para que esos caminos que se les abran les permita a ellos avanzar y alcanzar tal vez lo que en algún momento no logremos nosotros, ¿no? Claro. Y en los momentos de crisis, que para comunidades oprimidas eso es prácticamente diario, el arte tiene una función tan especial, no solamente para reflexionar sobre lo que se está viviendo, sino también para encontrar soluciones. Así que estos artivistas, como se llaman, se hacen llamar, son muy necesarios, especialmente ahora en este momento en que el mundo está viviendo muchas transformaciones. Y hablando de transformaciones, yo tengo curiosidad por saber cómo esta jornada, Krishna, le ha transformado a usted. ¿Qué transformaciones ha notado en sí misma por participar de este movimiento? Pues una madurez. Una madurez emocional. Sí, una madurez emocional que me ha llevado, porque antes me enojaba. Cuando veía algo o escuchaba algo, me enojaba. Ahora no me enojo, ahora digo, es el desconocimiento. Necesitamos seguir trabajando, necesitamos seguir educando, necesitamos seguir teniendo conversaciones. Ya no porque realmente me enojaba muchísimo. Y cuando veía cosas un poco extrañas y cruzadas, no. Pero ahora las veo y digo, bueno, si puedo llegar a la persona, hacemos el contacto. Si no puedo, digo, bueno, tenemos que buscar el mecanismo de que se aprenda, porque existe todavía mucho desconocimiento. Todavía, muchísimo. A pesar de que sentimos que hemos avanzado, sí, pero hay muchos retos, muchos más retos de lo que hayamos podido avanzar. Y todos los días hay transformaciones que te van cambiando el discurso. Así es. ¿No? Te van cambiando el discurso y tenemos que
reubicarnos o Ujú. adaptarnos y poder incorporar el tema Ujú. dentro de esas transformaciones, porque el tiempo ahora va muy, muy veloz Sí, en cambios, pero lo que no cambia es la discriminación. no, Lo que no cambia es el perfilamiento, ¿sí? Lo que no cambia es la violencia a las mujeres afro-panameñas, afrodescendientes. sí, Lo que no cambia es el femicidio. Cuando hacemos una estadística, y la mayoría de los femicidios que van del año son mujeres afrodescendientes. En la delincuencia, el trabajo de prevención que no se está haciendo para no tener delincuencia, para no tener tanta gente privada de libertad, tanto hombres como mujeres, que en su mayoría son afrodescendientes. Pero las situaciones de vida muchas veces los lleva a delinquir, porque no hay oportunidades, porque no hay espacio, porque la educación se ha quedado corta y esto a veces es más fácil $2, $3 haciendo una venta ilegal exacto. que conseguir un trabajo donde podamos tener una jornada que seamos pagados por ello. Entonces sí hay una deuda con nuestras poblaciones porque son las más oprimidas, Sí, las poblaciones más marginadas, las poblaciones con más situaciones de vulnerabilidad son justamente los hermanos indígenas y los afrodescendientes. Y esto no es un repetir por repetir, porque esto lo vas a escuchar muchísimo, que sí, son estas dos poblaciones. sí. Pero es que esa es la realidad. Ujú. No es que se dice por decirlo o por repetirlo y sin saber el contexto, es que conocemos el contexto, conocemos la profundidad de la situación Ujú. y evidentemente son nuestras comunidades más vulneradas, Sí, las que están más rezagadas, las que tienen menos oportunidades en educación, en salud, en territorio, en vivienda, etcétera. así es. Entonces es una labor muy grande. Yo espero que las nuevas autoridades de la Senada puedan continuar el trabajo y se pueda avanzar en estos temas porque se dé un plan Ujú. maestro, un plan maestro de desarrollo para la inclusión justamente de la población afrodescendiente del 2022 al 2030. O sea que hay un ordenamiento programático, por decirlo así, de cuáles son las necesidades más apremiantes o priorizadas para atender. Sí, Y ojalá pues continúen y podamos tener resultados de aquí a 5 o 10 años, donde se disminuya el tema de ese sesgo en el que está la comunidad afropanameña. así es. Hablando de la violencia contra la mujer, este mes de noviembre, ayer precisamente 25 de noviembre, que es el Día Internacional de la Eliminación de Violencia contra la Mujer. ¿Qué visiones tienes sobre lo que puede hacer no solamente la CENADAP, sino otras organizaciones que han colaborado con la Sí, CENADAP? mira, el tema de las mujeres es un tema en general Ujú. que, igual que los jóvenes y los adultos mayores y discapacidad, tiene que atenderse de manera diferenciada. ¿Qué quiero decir con esto? Que no pueden estar estas poblaciones, la LGTB, Ujú. ese es otro tema que Sí, está muy, muy marginado. sí, No pueden estar en el globo de la población o en el globo de las políticas. Tienen que haber políticas diferenciadas para la atención de cada una de estas poblaciones porque son requerimientos muy específicos. así es. Y en el tema de las mujeres, es que hemos vivido desde el proceso de transatlántico, la mujer negra ha sido violentada en todas las formas posibles, en todas las formas posibles. Y eso no ha cambiado. Tal vez se ha transformado la forma de violencia, Ujú. pero sigue siendo violentada. Sigue siendo violentada. Y a pesar de que en su condición de mujer trae vidas al mundo, en su condición de mujer cuida a la familia, en su condición de mujer cuida a su esposo, a su pareja, en su condición de mujer es una mujer trabajadora, en su condición de mujer
cuida a los abuelitos, pero nada de eso se valora. Y todo eso suma sostener un tejido que se llama la familia, y la familia compuesta en la forma que sea, porque no existe la familia perfecta. Eso es algo que siempre he dicho, porque familia es como tú formas Ajá. a cada uno de los miembros de esa familia. Cuando me dicen que la familia es papá, mamá, hijos, pues hay muchas familias que es la abuela, la nieta y los hijos, y son Exacto. familias ejemplares. Ujú. Entonces, como la mujer le toca llevar todo eso y no es ni tomada en consideración por todo ese trabajo no pagado o no remunerado, Ujú. que además sale a trabajar y que tampoco su remuneración es lo que le corresponde, porque a lo mejor lo que ella hace, lo hace un hombre, pero a él le pagan más y a ella le pagan menos. Todavía en el 2025. Todavía en el 2025, una mujer eh, sola no es sujeta de crédito en ningún lado porque necesita tener un esposo o porque necesita tener un respaldo adicional al que ella pueda proveer. Entonces, todas estas cosas hay que verlas de manera integral. Claro. ¿Sí? No le corresponde ni al Ministerio de la Mujer solito, ni a la Senada por temas afrodescendientes solito, sino en toda la diversidad de instancias tiene que haber una atención diferenciada, porque Sí. no es lo mismo Ujú. tener una mujer afrodescendiente con discapacidad rural Ujú. que una mujer LGTB que vive en la capital y es Exacto. afrodescendiente. O sea, Exacto. hay muchas interseccionalidades Claro. que hay que mirar Claro. cuando hablamos en el caso particular pues, de la mujer, Ujú. que es el ejemplo que hemos dado ahora. El contexto lo es todo, ¿verdad? Así es. Porque no se puede tratar algo tan robóticamente que a todos les va a servir de la misma manera. Efectivamente. Y me alegra que estamos hablando de la interseccionalidad porque ese es un tema que nos invita a reflexionar sobre la variedad que existe dentro de nuestra etnia, ¿verdad? Y que aunque es una diáspora africana, en ella hay variedad porque la historia sucedió de manera diferente en cada lugar en donde nos trajeron. Así es. Así que hay muchas cosas que aprender, reaprender Exacto. para que continuemos valorando lo que hemos sobrevivido y aprender a ir más allá de la sobrevivencia, porque por tantos siglos hemos estado dándole y dándole y dándole y dándole, y nuestras heridas no han sido atendidas, que podemos perder de vista la diferencia entre sobrevivir y verdaderamente prosperar. Así es. Así ¿Verdad? es. Hay un factor importante en lo que dices y es justamente que nosotros tenemos que entender nuestra propia diversidad africana. Ujú. Somos afrodescendientes, pero no somos iguales. Cuando yo digo esto, la gente dice, pero todos somos... No, sí, todos somos afrodescendientes, pero tenemos una diversidad en nuestra descendencia o nuestra ascendencia africana, Sí. porque vinimos de diversos pueblos, vinimos de diversas tribus, y eso también te da algunas connotaciones culturales Sí. que se van transmitiendo y se van de generación en generación. Entonces, inclusive nuestras mezclas culturales con otras etnias. Así es. Eso también lo tenemos que tomar en cuenta. Ujú. Entonces, ¿cuál era el concepto 20 años, 30, 40 años atrás? Negro era el de color piel oscura. Ese era el negro. Por consiguiente, el que era más clarito decía que no era negro. No era negro. Entonces no soy negro, sino soy escarabalí.
o soy canelita, o soy morena, o soy trigueña, o soy... Todo al final somos afrodescendientes. Todos al final somos afrodescendientes. Cuando tú puedes tener la claridad de mirar tu familia y ver tú hacia atrás tu familia y comienzas a entender cómo se formó el ser que eres tú hoy, podrás entender mejor tu afrodescendencia. Así es. Porque tenemos también, históricamente Panamá ha sido, yo creo que esa es una condición única. Nosotros tuvimos una traída de personas esclavizadas por un periodo aquí que fueron traídas distintas poblaciones, distintas etnias. Por eso que debemos hablar de etnias negras, porque no es una etnia, Exacto. han sido muchas. Eso es históricamente hablando, un momento. Luego tenemos otro momento donde vienen del Caribe, que a su vez están conformados de diferentes etnias africanas y culturalmente de otros colonizadores. Sí. Aquí. Sí. Pero nosotros nunca hablamos de nuestro periodo colombiano. Que también entonces llegan muchos a nuestro territorio de esa parte, especialmente el área de Chocó, que también fue poblado por personas negras de diferentes etnias. Entonces, Panamá, yo creo que es el país más negro, hablando de etnias, en América Latina y el Caribe. Definitivamente. De eso no debe caber duda. Exacto. No debe caber duda, porque hay tantas formas en que hemos nutrido la historia de este país. Por eso que yo reafirmo y sigo diciendo que la educación tiene que hacer una transformación curricular para que podamos tener en nuestros diferentes planes de estudio la incorporación del estudio de esa memoria histórica y esa historia negra en nuestro país para que podamos entendernos y podamos saber qué somos y quiénes somos. Así es. Porque la historia, por nuestra posición geográfica, nos ha bendecido de muchas comunidades, de muchas culturas y de muchos grupos humanos que aquí se han consolidado y que nosotros somos producto de todo eso. Pero el porcentaje más alto ha sido el negro. Y el censo del año 2023 así lo demostró. 31.7% de la población se autorreconoció, o sea, se reconocieron porque te preguntaron y tú respondiste ser afrodescendiente. Estamos hablando de 1.300.000 personas que se autorreconocieron de 4 millones que somos los panameños. Eso ya nos debe hacer pensar. Sí. Y sabemos que somos más, pero bueno, yo creo que eso fue un avance bien grande. Definitivamente. Que nos hayamos podido reconocer esa cantidad de personas como afrodescendientes. Y hay que hacer resaltar el hecho de que para que alguien se autorreconozca, eso implica que han reaprendido la historia, ¿verdad? Para aquellas personas que no sabían que tenían herencia africana, ¿verdad? Así que eso es algo muy bonito y yo sospecho que el número va a crecer a medida que continuamos este proceso de educación, ¿verdad? Así es. Yo iba a decir tristemente, pero realmente, trágicamente, instituciones académicas por generaciones intencionalmente han omitido esa información como manera de oprimir. Sabemos que en Estados Unidos una expresión de eso recientemente ha sido eliminar ciertos libros que no sean accesibles, ¿verdad? Aquí en Panamá, pues sé que se está hablando más y más de expandir y profundizar esta información a nivel académico y me hace sentir también porque mundialmente necesitamos aprender más de nuestra historia para sanar. Así es. Para sanar. Para que entendamos nuestros cabellos
entendamos nuestras curvas, Eso. entendamos nuestras narices, entendamos nuestra forma de ser, Ujú. cómo nos expresamos, todo lo que en casa tenemos que son elementos africanos y no sabemos que son utensilios que provienen de África, Ujú. que no es solamente el tambor, el instrumento que ha quedado más evidenciado en el país, a excepción de Boca del Toro, que tiene una cultura más caribeña. Ahí no hubo esa cultura del tambor, por ejemplo, porque sí es una provincia de población negra, pero netamente caribeña. No tuvo la presencia colonial negra Ujú. como el resto del país. Pero hay otros elementos que forman parte de esa herencia y que nosotros no sabemos. Sí. Muchas palabras que nosotros utilizamos y no sabemos. En algunas regiones se les enseñó mucho tiempo que sus descendientes eran de origen español sin acordarse que España fue dominada 800 años por los Por los moros moros. y que esos que vinieron eran justamente de la parte del sur donde esto prevaleció esa cultura y que muchas palabras que nosotros utilizamos son palabras árabes, son palabras moras, son palabras Así que es. están en el español, estuvo en el castellano y ahora en el español. Ujú. Entonces, si nosotros no contamos esa historia, evidentemente no podemos entenderla. Exacto, exacto, Sí, no exacto. podemos entenderlo. Y Panamá tiene una riqueza en cuanto a su negritud que no la hemos dimensionado Mm. y muy poco lo entendemos. Así que eventos como lograr este tipo de conversación ayuda a transmitir. Ujú. Ciertamente el uso de redes sociales también está ayudando a alcanzar a hacer algunas incidencias, algunas transformaciones. Ahí también se forman unas discusiones porque se encuentra también cada otra cosa, Sí. pero sí es importante que se ha ido entendiendo, ¿no? Y aquí en Panamá se ha ido entendiendo por qué es un lunes de mayo es el día de las trenzas, porque un viernes de mayo es el día del Del turbante, turbante. que no es un tema de moda, es un tema de herencia de nuestras culturas africanas y que han tenido una relevancia en ese proceso de liberación y resiliencia Ujú. que hoy todavía tenemos que mantener, a Sí. pesar de más de 500 años de tener la llegada de las primeras personas esclavizadas. Pero que nuestros cabellos fueron elementos para poder trazar mapas y rutas de escape. Eso es tan impresionante, Es impresionante ¿verdad? y nos cuesta todavía que en nuestras escuelas está bien llevarlas en mayo, pero antes de mayo no y después de mayo te mandan una sanción disciplinaria porque vas con trenza. Entonces tenemos que lograr ese cambio Ujú. de entender que no es un peinado de moda y porque mayo es cuando celebramos el tema de nuestra negritud. Somos negros 365 días al año, Así es. 24/7. Exacto, Así que mi exacto. peinado y mi cabello es mi peinado y mi cabello. Exactamente. Y sentir orgullo, Por ello. ¿verdad? Así Porque cuando hablamos de turbantes, es. ¿verdad? Que exista un viernes en donde se celebre que el turbante no es solamente por apariencia, es un símbolo de resistencia. Yo le agradezco a Ligia Grenold, la profesora Ligia Grenold, por su inmensa labor, Así es. en donde el turbante ha servido de plataforma para reeducar Así es. sobre no solamente el turbante, sino nuestra herencia en sus distintas expresiones, Así es. ¿verdad? Y tantas otras personas, figuras importantes en nuestras comunidades, el señor Alberto Barro. ¿Cuántas personas están contribuyendo fuertemente a concientizar? Así es. Porque eso es liberación. Eso es liberación. Eso es liberación. Así, ahí tenemos gente como Celia Miller, tenemos gente como Norma Lewis,
Khadija Jackson, que están también con los temas del cabello, y de los turbantes, de los geler, etcétera. Mi estimada, se me escapa el primer nombre, Miller, tanto que dice que la salud. Pero sí, muchísima gente que ha estado trabajando para estas reivindicaciones, hablando de ello, exponiéndolo, y lo importante, educando, porque no es que me pongo el wrap o me pongo el turbante y ay, no sé qué tengo puesto, sino que yo me la pueda poner y saber qué significa. Exactamente. Saber el orgullo y llevarlo con orgullo, porque honramos toda una historia trágica de nuestras ancestras, y que hoy podemos ponernos nuestros turbantes y hacernos nuestras trenzas con ese orgullo. Pero que la población tiene que entender que así como los hombres se ponen su sombrero pintado con orgullo, nosotras nos ponemos nuestras trenzas y nuestros turbantes. Así es. Y de esa manera nos invita a querer averiguar más sobre nuestra historia. Así es. Mientras más aprendemos, más curiosidad tenemos por saber más detalles y más nos liberamos. Especialmente nos liberamos de las ideas que el opresor nos ha convencido de abrazar. Así es. ¿Verdad? En donde yo voy a sentir y vivir el valor que tiene lo que yo traigo a la mesa, ¿verdad? Y no voy a gastar mi energía tratando de convencer a nadie de que yo valgo porque yo lo sé. Eso es liberación, ¿verdad? Así es. No solamente el elemento de la liberación, sino el elemento de sanación. Que tenemos que buscar también en el entendimiento del ser negro. Y ejemplos como los que acabamos de decir con los temas de los turbantes y de las trenzas, también entender que no son elementos femeninos. También los hombres se trenzan, también los hombres usan turbantes, porque culturalmente así ha sido. Entonces volvemos, ¿no?, al tema de entendernos, conocernos, conocer nuestra diversidad y aprender, reaprender y entender que evidentemente 500 años han pasado y transformaciones y evoluciones habían que darse porque así es la vida y así es la historia, pero que hay conceptos y hay elementos que no se pueden olvidar que no pueden cambiar, porque son la viva esencia de esa negritud que heredamos. Algo que a mí me sostiene con esperanza es recordar que por siglos, a través de la oralidad, a través de la forma en que nos movemos, la forma en que comemos, todas esas cosas que se transmitieron de una generación a otra y que nos hicieron resilientes, son esos ingredientes los que, acompañados de profundizar en ese reaprender, vamos a ser más que resilientes, porque yo creo que cuando uno habla de resiliencia es como un aguante, pero queremos hacer más que simplemente aguantar. Yo quiero que prosperemos, y todos los que están involucrados en este movimiento nos van a ayudar, ¿verdad? Y yo quiero invitar a quienes nos escuchan a apoyar a otras personas en sus comunidades, ¿verdad? Porque todos estamos en distintas etapas de este reaprender. Como psicoterapeuta puedo contribuir a esta misión diciendo que me alegra notar que más y más de las personas en nuestras comunidades están interesadas en su salud mental, en reconocer que aunque va a doler entender cómo llegamos a este momento, también tenemos las herramientas para apoyarnos mutuamente en este proceso de sanación.
pero es necesario que lo hagamos porque hemos pasado siglos sin atención a esas heridas. Hemos estado sobreviviendo a ciegas, como dicen, pa'lante, sin tocar esas heridas, ¿verdad? Es muy importante, es muy delicado, y todo lo que ha hecho en esta jornada significa tanto. Y yo le agradezco por la pasión que trae a este proceso. Bueno, gracias, y esa pasión es justamente el deseo de que podamos ser un instrumento dentro de los procesos en el que seamos voz para ayudar a esas transformaciones de pensamientos, a esas transformaciones, Sí. perdón, de sentimientos, emociones. Nosotros tuvimos la oportunidad de hacer una jornada de sensibilizaciones en instituciones públicas, y Melissa, luego que nosotros terminamos, que se abría el compás, hubo gente que lloró, Sí. hubo gente que reconoció que fue maltratada, hubo gente que reconoció que fue discriminada, hubo gente que descubrió que era negro, que eran afrodescendientes, y fue una serie de emociones que salían a flote y salieron a flote, que esto apuntan a lo que tú muy bien estás diciendo. Todavía se necesita lograr esa sanación porque hubo vivencias crueles que tal vez no nos tocó a nosotros, pero esas heridas sí nos llegaron. Sí. Esas heridas a través de cómo se te hablaba, o cómo se te expresaba, o cómo se te apartaba, esas heridas te llegaron. Así es. Y no se han sanado. Y tal vez ese sea un elemento importante en estos próximos años, en trabajar en esa parte. En esa parte psicoemocional de afrodescendientes. Tenemos una generación que viene muy empoderada, Sí. pero que también necesita tener estos procesos de sanación con lo que acabo de decir. Sí. Y que también ellos puedan ser entes transformadores porque entienden a plenitud todo lo que se ha vivido y lo que les ha tocado a ellos vivir y lo que les tocará vivir, ¿no? Sí. Así que ese es un factor muy importante que yo considero hay que tomarlo muy en cuenta. Estoy de acuerdo, porque todos esos dolores que fueron desatendidos se fueron de una generación a la otra, y no sabemos por qué sentimos y pensamos de la manera en que lo hacemos, cómo interpretamos el mundo interior y el mundo a nuestro alrededor, y qué influencia tiene el haber heredado todas esas heridas desatendidas. Y mientras más reaprendemos, estamos en mejor posición de terminar ciclos de dolor. Toma tiempo y no es lineal. Y de esa manera podemos transmitir literalmente, genéticamente, algo nuevo. Y siempre converso con personas sobre cómo, aun si yo no soy quien ha dado a luz a alguien, en donde no necesariamente compartimos material genético, el solo hecho de compartir información que pueda producir reflexión, interés por averiguar, eso solito puede causar que esa persona sea parte de escribir una nueva historia en su familia. Un nuevo legado puede nacer allí. Así que entonces, genéticamente hablando, ellos van a transmitir algo nuevo. Así es. ¿Verdad? Así es. Y eso a mí me da esperanza. Esto que está pasando aquí en Panamá, estamos transformando genéticamente a Panamá. Así es, así es, así es. Y bueno, como digo, ojalá esto lo pueda recoger esta generación que viene, porque sí,
ojalá, como en hace un momento, Dios me dé vida porque todavía tengo muchas inquietudes y tengo muchas cosas que Estamos en la quiero. misma. Pero hay una que está aquí, una generación que está aquí, Sí. ahí pegadito, Sí, sí, que sí. son los que deben continuar, que ojalá podamos rescatar esa parte y que ellos puedan ser esa generación de cambio Exacto, en esta forma que no se ha atendido en todo este tiempo. exacto. Porque se estaba muy, muy pendiente o muy interesado en las reivindicaciones, en la visibilidad. Había que estar chiqui, ¿sabes, no? Y tal vez esta parte no se ha tocado como se debe. Y eso es necesario Es muy para necesario. que podamos tener una generación mucho más emocionalmente mucho más estable, con sociedad y tú como parte de esa sociedad, pero siendo afrodescendiente. Exacto. Así que sea un legado emocionalmente más sano, Así es. ¿verdad? Así es. Así que esta conversación del legado puede durar horas, pero mil gracias por estar aquí, por compartir estas reflexiones y pues la jornada que ha vivido en este proceso. Y espero que podamos conversar otra vez. Seguro. Gracias a todos por acompañarnos. Ojalá esta conversación les invite a reflexionar sobre su historia. Es nuestro momento.